entonces. Bien, recordatorios, recuerden modificar su nombre, colocando nombre y apellido, mantener el micrófono silenciado, salvo que nosotros les solicitemos participación o ustedes deseen hacer alguna consulta. ¿Ok? Entonces, sin más información, vamos a iniciar con la sesión de hoy. Lidia. Gracias, Mónica. Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos nuevamente a la región San Martín y Cusco, que se están conectando el día de hoy con nosotros. Estamos muy contentos porque estamos pasando ya a la sesión 3, pero sobre todo al módulo 2. Entonces, lo que vamos a lograr o lo que queremos en esta parte como logro de aprendizaje es exponer la importancia de la política nacional de igualdad de género del Estado peruano y su adecuada aplicación en la gestión pública a fin de contribuir a superar las desigualdades existentes, considerando sobre todo en este contexto de emergencia. También vamos a ver entonces, Mónica, si me ayudas con la siguiente diapositiva, cuáles van a ser los contenidos de este tema, ¿no? Este módulo 2, vamos a trabajar el enfoque de género en las políticas públicas, la evolución de los enfoques para el desarrollo que se han venido dando básicamente ligados al enfoque de desarrollo de las mujeres o de género, ¿no? El Estado peruano y el cumplimiento de los compromisos internacionales y nacionales para la igualdad de género y su relación con las políticas públicas, la modernización de la gestión pública y el enfoque de género, y la política nacional de igualdad de género del Estado peruano. Para iniciar el día de hoy, en realidad vamos a trabajar básicamente la evolución de los enfoques para el desarrollo, y aquí queremos que estén atentos a un video muy bueno. Es un video que se titula La carrera de la vida, que nos va a permitir un poco entender también estas situaciones que se dan, ¿no? Que no solamente se dan en nuestro país, sino se dan a nivel mundial. El video es un video realizado en España. Por favor, les pedimos estar atentos. Es un video corto, pero muy significativo. Y luego ahí vamos a pedir la participación de todas y todos. A ver. Solo para aquellos que tienen las dificultades con el tema del internet, si es que no lograsen visualizar el video, nosotros les vamos a enviar el enlace por el WhatsApp para que lo puedan ver de pronto. Es más fácil hacerlo así. Vamos a hacer el intento con las dos maneras. Ya, un segundito, por favor. Vamos a ver si nos va bien acá, y si no, lo hacemos por... A ver, está cargando. Parece que el internet no es solo en San Martín, ¿eh? Porque acá también Sí. se está demorando un poco. En Cusco está igual. Evelyn. ¿Qué tal? ¿Cómo están con todos? Buenas tardes. Recién me conecto por la computadora. Parece que ya cargó. Me indican, por favor, si es que se escucha bien. Ok, lo voy a proyectar y me dicen si se escucha bien. ¿Sí se ve? Viendo. A ver. Ahí te... Ya. Ya se ve el video. Vivimos en el mismo planeta. Quizás seamos del mismo país. Podemos tener los mismos sueños y recorrer el mismo camino. Tenemos la misma libertad. Soportamos la misma carga. Tenemos las mismas oportunidades y recibimos el mismo reconocimiento. Tenemos la misma meta:
No nos engañemos. En la carrera de la vida, las mujeres tienen las mismas capacidades, pero más obstáculos para llegar a la meta. Prácticas sexistas e inadecuada atención sanitaria y social deterioran la salud de mujeres y niñas en todo el mundo. Mira a tu alrededor, implícate y da un paso adelante por la igualdad y la salud de las mujeres. Sin equidad de género, no se puede cumplir el derecho a la salud. Actúa, practica igualdad. ¿Qué tal? ¿Les gustó el video? ¿Se vio? Excelente, ¿no? Sí, muy bien. Se Sí, escuchó muy bien se también. vio. Mejor Muy buena. que la sesión de ayer. Ok. Bien, ahora vamos a pasar a un Padlet para que podamos en realidad responder 3 preguntas a partir de este video. Vamos a pedir la participación de todas y todos. Yo creo que han estado súper motivados y vamos a poder responder de manera significativa estas preguntas. Uno, ¿qué mensaje transmite el video? ¿Qué es lo que hemos visto en el video? La segunda pregunta es, ¿cuál ha sido la respuesta del Estado peruano frente a la situación identificada? Y la tercera pregunta es, ¿las intervenciones para abordar esta situación han sido iguales o han cambiado a lo largo del tiempo? Estas son las 3 preguntas que queremos que podamos responder a partir de la mirada que hemos tenido de este video. Ahí les Solo están antes, pasando el link. sí, antes de pasar al Padlet, para aquellas personas que tienen conectividad y están desde el celular, para que no accedan a otra herramienta, lo pueden poner por acá por el chat y nosotros trasladamos sus respuestas indicando si es pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3 para poder hacer el traslado. Para los demás, ingresan y le dan clic en el más, en este más, para poder poner su comentario o su respuesta a cada pregunta. Y si les es más fácil, pueden mencionar su respuesta y nosotros la vamos redactando. También. Claro. Buenas tardes con todos y todas. Hola, Aurea, ¿cómo estás? Bien, gracias. No puedo escribir donde me digo para hacer más. Pero No te le preocupes. puedo comentar Por favor, Aurea. algo de acuerdo al video, ¿no? Acá nos transmite ahora sí. Aquí nos transmite el video de que en realidad tenemos las mismas oportunidades, tenemos los mismos beneficios, tenemos, ¿no?, muchas cosas en común, pero sin embargo la carga familiar con los hijos, con lo que es mercado, con lo que es cosas para los hijos, lo asume la mujer, ¿no? Lo asume la mujer, a pesar de tener las mismas oportunidades, todo, asume la mujer. Y ahí se ve también el video de que el varón le pasa algo en las piernas, en vez de apoyarle a la mujer que está con el bebé y las cosas, le van a apoyar al varón, ¿no? Eso es. Sí. Tenemos no tenemos equidad en los apoyos, de verdad. Excelente aporte, Aurea. Efectivamente. ¿Alguien más? Lidia. Sí, Lidia. Flor. Mónica, el video claramente nos muestra que pese a que se supone desde el Estado estamos trabajando con políticas que involucren el enfoque de género, todavía hay algunos factores que deben ser nuevamente analizados y abordados. Aquellos factores relacionados a los obstáculos, ¿no? Porque al parecer tenemos las mismas oportunidades, al parecer tenemos las mismas capacidades, pero como lo muestra el video, se espera que la mujer rinde igual en el trabajo, sea una mujer, o una buena profesional, una buena mamá, una buena hija, pero todo eso en tacones, ¿no?
lo cual significa una mayor dificultad para desarrollar las cosas. De hecho, lo pueden hacer, pero no son situaciones de igualdad en las condiciones de cada aspecto, ¿no? Así es. Gracias, Flor. Vanessa también ha colocado en el chat, el mensaje transmite igualdad y equidad de género. Sí, quería aclarar. Profesora Lidia, quisiera participar, por favor. Olivet, y después creo que está también, ya. Sí, profesora. Sí, por favor. Bueno, lo que nosotros hemos observado acá con Mili, ¿no? Porque estamos juntas viendo por el tema de la conectividad. Uy, se fue. No le escuchamos, hemos perdido a Olivet. Sí, en le todo voy a pedir caso, que... Sí, yo me comunico con él. De que el video no ser, ¿no? De que tanto el varón, pero la gran diferencia. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Ahora sí. ¿Ahora sí? Ya. Lo que mencionaba era de que al parecer, o sea, en el video, tenemos las mismas oportunidades, varones y mujeres, pero la diferencia es de que a pesar de esas aparentes oportunidades, las mujeres tenemos más carga laboral y es un poco más, es más complicado, ¿no? Tener digamos, el mismo desempeño que tiene el varón por el hecho de que cumplimos roles diferentes. Somos, como bien claro lo dijo, si no me equivoco, Evelyn, ¿no? Cumplimos roles de mamás, ¿no? Profesionales, hacemos hasta de médico, de docentes, de todo hacemos con nuestros hijos, ¿no? Y, o sea, desde esa óptica es lo que vemos nosotros, ¿no? Que para la mujer es un poco más complicado, a pesar, al parecer, ¿no? De que en el video nos muestra que sí tenemos las mismas oportunidades, ¿no? Pero para la mujer es más complicado, ¿no? Pero Profesora. Eso no implica de que no podamos, lograr las cosas, ¿no? Sí lo hacemos un poco más lento, ¿no? Pero sí lo llegamos a tener, se pudiera decir, éxito, ¿no? Profesora Lidia. Lidia, tu micrófono está silenciado. Sí, Susana. Perdón. Profesora Lidia. Gracias. Sí. Carmela. Sí, puedo opinar. Bien, por favor. Carmela y luego Susana. Por ejemplo, para mí, analizando, dice que las oportunidades son iguales para los hombres y las mujeres, pero la carga familiar lo asumimos las mujeres, ¿no? En conclusión. Gracias, Carmela. Susana, más bien le pido a Mónica y a Helen, nos están escribiendo en chat, hay varios mensajitos también. Gracias. Hola, les saluda Noemí. Yo tampoco puedo escribir porque estoy del celular. Está pésimo el internet acá en San Martín, pero sí me gustaría hacer algunos comentarios sobre respecto al video que acabamos de ver. A mí me parece que sí, efectivamente, ambos, tanto el hombre como la mujer, tenemos iguales oportunidades, pero sin embargo, pues la mujer asume otro tipo de roles adicionales a los que tenemos, ¿no? Que son, por ejemplo, el ser ama de casa, el tener los hijos, tener al esposo. Entonces, y esto definitivamente hay que cambiar, ¿no? Si es que el hombre también tiene que ayudar, colaborar en casa, eso sería una ayuda para nosotros, que eso se divisa al final del video, ¿no? Al final del video ya se divisa de que el hombre de una u otra forma ayuda a cargar al bebé. Y eso es bueno, ¿no? De que también el hombre se involucre en las No, es que ya me lo han escrito, ve. Acá en está las de mi parte familiar, asume las mujeres. Gracias, Noemí. Vamos a pedir, por favor, que siempre apaguen su audio para poder escucharnos también a nuestros otros y otras compañeras. Lidia. Sí, Flor. Si me permites, respecto a la última intervención, todavía tenemos, muchos de nosotros, algunos conceptos equívocos, ¿no? Y quizá esto ha sido fomentado por el mismo Estado.
Acaba de decir la compañera que el varón debería ayudarnos más en las tareas de la casa. Pero ¿por qué debería de ayudarnos? ¿No debería de realizarlo? ¿No es acaso su responsabilidad también? Entonces, creo que el día que nosotros empecemos a ver y analizar esto como una corresponsabilidad, no como ayuda, no existe un esposo colaborador, por favor. Se supone que ambos somos padres, ambos somos parte de un equipo conformado por dos personas. Y es cierto, o sea, se nos atribuye a las mujeres las dotes para lavar, para cocinar, para criar a los hijos, pero nadie nos enseñó eso, todos aprendimos y hay varios hombres que se justifican con eso, ¿no? Es que yo no sé hacer, es que la culpa fue de mis papás. No, señores, tenemos que cambiar esos conceptos para erradicar ese pensamiento y seguir motivando la irresponsabilidad de los varones, sobre todo en las tareas del hogar. Bueno, Gracias, Flor. no sé si Noemí, puedo me permiten un momentito. Mire, hemos tenido bastante participación en la primera pregunta, además porque ha generado bastante debate, así muy interesante, tanto en las intervenciones de manera oral y también vía chat. Por favor, no se olviden, también tenemos 2 preguntas muy importantes, justamente relacionadas a lo que ustedes señalan, dentro del rol del Estado, ¿no? ¿Cuál ha sido la respuesta del Estado peruano frente a este tipo de situaciones? Y la segunda pregunta ligada a esta es si estas intervenciones del Estado se han abordado de manera igualitaria o han cambiado con el tiempo, ¿no? Las políticas públicas sabemos que cambian, entonces queremos también que nos ayuden a responder la pregunta 2 y la pregunta 3. Lidia, hay 2 manitos Noemí levantadas Perfecto. Después de Noemí, Susana y Aide. Ya, para la segunda pregunta, el Estado sí ha hecho muchas cosas, como por ejemplo, ahora vemos que el voto, ahorita, por ejemplo, para esta nueva elección que es para el Congreso, ya es 50-50. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, acá en San Martín, tenemos 4 candidatos por cada agrupación política, pero de esa agrupación política se está poniendo 2 hombres y 2 mujeres. Entonces, de una u otra forma, se está haciendo un equilibrio en lo que es el Estado, ¿no? Y así en otras cosas más que seguramente nuestras compañeras van a seguir relatando, ¿no? Muy bien, Noemí. Seguimos con las participaciones. A ver, Aide, ¿podría participar? Bueno. Claro, Aide, te escuchamos. Respeten, por favor, las manos. Estoy con la mano levantada, no sé. Buenas tardes a todos. Sí, buenas tardes. Sí, Aide, te toca. El rol del Estado creo que es muy importante para poder implementar las políticas públicas con enfoque de género. Y en base a lo que hemos visto el video, creo que el Estado no ha hecho nada, ¿no? Con respecto a ese tema. Porque siguen las desigualdades, creo que en la mayor población de mujeres, y sobre todo también hay que dar una mirada hacia el área rural, en el que no todas las mujeres tienen las mismas oportunidades como hemos visto en el video, ¿no? Entonces allí aún hay ausencia del Estado, y sobre todo en las niñas y en las mujeres como madres, en niñas y mujeres como madres. En caso de feminicidio hay la ley. Entonces, en ese sentido, creo que hay ausencia todavía del Estado en poder dar las mismas oportunidades a las mujeres en áreas rurales. Y no hemos hecho nada, ¿no? Como Estado. Yoli, por favor. Hola. Susana estaba antes. Ah, ya. Muchas gracias. Lidia. Hola. Hola. Sí, Susana. Ya, muchas gracias. Bueno, respondiendo a la pregunta 2, efectivamente, en el transcurso del tiempo, el Estado ha ido implementando diferentes leyes que avalan ¿no? Para un poco bajar la sobrecarga de la mujer a la mujer que tiene un trabajo paralelo a las actividades de casa.
se determinó la conformación de un lactario institucional, pero aún así, por ejemplo, en algunas instituciones no se promociona o no se le da la validez adecuada, ya que la mayoría de instituciones, si nosotros trabajamos un poco a los gobiernos regionales o locales, son por servicios de terceros. Entonces, un poco que se limita así el uso adecuado de estos lactarios. Si nosotros tomamos a las personas con 276 o un régimen laboral CAS, solamente son ellas las que tienen goce a su licencia por maternidad y después al uso del lactario. En cambio, las mujeres que tienen servicios por terceros, pues no tienen el goce de los meses de maternidad adecuados, y pues el uso del lactario prácticamente por temor a ser despedidas, usar el sudor y tanta cosa, no lo hacen uso, ¿no? Entonces ahí limitamos un poco. El otro caso que podría ayudar el Estado también sería la implementación de guarderías, que ese sería otro punto muy importante para también aliviar un poco la sobrecarga de la mujer, porque aparte de mujer también son madres y entra ese tema del sentimiento, del vínculo madre-hijo, hija. Otro punto es que el tema de la ruralidad, que ya lo mencionó una compañera que me antecedió, que la implementación de las políticas tiene que ser en territorio y de acuerdo a la adecuación cultural de cada zona. No se puede estandarizar todos por igual. Entonces, el Estado ha ido haciendo, sí, pero cómo se implementa y las estrategias para su implementación no son las adecuadas. Eso sí hay que tenerlo, y es lo que se ve en la práctica del día a día, ¿no? Gracias. Profesora Lidia. Yoli. ¿Aló? ¿Yoli? Sí, Yoli. Lidia, tu micrófono está silenciado. Perdón. Yoli. Ya. Moniquita. Buenas tardes, sí. Bueno, en relación a la pregunta que ha hecho el Estado, creo que lo ha estado haciendo y concuerdo con la persona que me antecedió, porque ha planteado las políticas de igualdad de género, el Plan Nacional de Igualdad de Género, pero sin embargo, lo que falta de repente es evaluar, ¿no? Y además desde cada región también, priorizar qué acciones en el marco de las políticas nacionales, de acuerdo a su problemática, planteen estrategias, ¿no? De trabajar lo que es la igualdad de género. Entonces, no es que el Estado no esté haciendo nada, está haciendo, pero en qué medida también el trabajo de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales, se articula ese trabajo del nivel nacional. ¿Qué estamos haciendo? Hay que evaluar de repente estos planes estratégicos, la política nacional, a ver en qué estamos fallando, por qué no avanzamos y por qué no de repente esos indicadores de violencia que todavía se están dando y que de repente en esta temporada de pandemia hemos visto que se ha incrementado la violencia hacia la mujer, las violaciones, el maltrato a niños, a niñas. Entonces hay mucho trabajo por qué hacer. Entonces, también depende mucho en qué medida nosotros nos involucramos, no solamente el Estado, sino la ciudadanía, cuál es nuestra labor. Y para mí creo que el sector más importante para combatir lo que es la igualdad de género es educación. El sector educación debe trabajar mucho en los niños que recién están en los niveles iniciales, primaria. Entonces ahí creo que vamos a cambiar a nuestra población, ¿no? Solo eso, gracias. Buenas tardes. Carmela estaba esperando. Sí, Carmela y luego Yorka. Bueno, referente a esta pregunta, el Estado, como decimos todos, es verdad de que pues está trabajando en el enfoque de género. En el último gran avance que se ha conseguido es la paridad de género para el Congreso, ¿no? Entonces, si bien es cierto de que pues no en su totalidad se puede conseguir lo que de verdad las mujeres exigimos. Entonces, pero el gobierno
va trabajando, no querramos decir de que el gobierno no está haciendo nada. Pienso yo que está iniciando en este camino de trabajar sobre lo que es el enfoque de género, ¿no? Sí, igual, por ejemplo, también tenemos el Ministerio de la Mujer, ¿no? Entonces, yo pienso que vamos a estar en este camino trabajando, ¿no? Buenas tardes. Tardes. Sí, buenas tardes. Justo sobre esta pregunta, ¿no? Tomando un poco lo que la participación anterior, ¿no? Desde el mes de junio tenemos el tema de la paridad y alternancia, que con esto el Estado está buscando la participación equilibrada de varones y mujeres en el campo político. Pero a pesar de ello, aún se ve todavía un liderazgo mínimo por parte de la mujer, ¿no? Por ejemplo, a nivel de Cusco, tenemos 112 distritos y de los 112 tenemos solo 2 alcaldesas mujeres. Entonces vemos que todavía el liderazgo de la mujer está relegado, ¿no? Y aún así este tema de paridad y alternancia se ha estado buscando bastantes años atrás, pero este año ya se vio. Pero aún así vemos en las listas, en el tema político, la mujer es muy poco que encabece, ¿no? La mujer está en un segundo lugar, ¿no? Pero lamentablemente falta todavía trabajar este tema de liderazgo, y como decía Yoli, tal vez trabajar en el tema de educación, no formar líderes varones y mujeres, no dar igualdad de oportunidades tanto en el ámbito urbano y en el rural, porque en el rural esta situación todavía es un poco más limitada, ¿no? En el tema político es un poco difícil a veces la participación de la mujer, como que no la escuchan, ¿no? Pero como que el varón sí. Entonces esto es un tema que tiene que verse de diferentes ángulos, ¿no? Y el tema educativo es algo primordial, ¿no? Para poder fortalecer este liderazgo en hombres y mujeres. Gracias, Yorka. ¿Alguien más? Flor. Levanté la mano. Flor está antes y luego está Raúl Cana. Gracias. Flor. Flor. Aurea también creo que está. Sí, yo también. Hola. ¿Me Sí, oye? Aurea. Ya, sí. Decía antes que el Estado ha jugado un rol importante al momento de lanzar ideas y también promover algunas acciones de parte de la población, ¿no? Por ejemplo, en el sector en el que yo me desempeño, que es salud, existen, y ustedes seguramente lo han escuchado también, algunas actividades relacionadas al binomio madre-niño, que alude al contacto que debe tener el bebé con sus padres, ¿no? Pero deja fuera el rol del papá. Y esto se ha desarrollado así por muchos años, ¿no? Actualmente todavía no se habla de un trinomio, al menos no en documentos, al menos no de manera formal, si bien es cierto, ya muchos hemos analizado esto y tratamos de incorporar la responsabilidad del papá en la crianza de los niños, pero todavía en documentos de gestión institucionales se utiliza este término, ¿no? Binomio madre-niño. Y así seguramente existen ejemplos en los diferentes sectores, ¿no? Gracias. Seguía después de Flor, estaba Raúl Cana. Y luego también había otra más. Aurea. Aurea, sí. Raúl. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, es complicado, es siempre muy delicado el tema, porque desde las propias altas esferas de gobierno no se han implementado unas adecuadas políticas, o no se han implementado políticas. Y si se están implementando, siguen siendo deficientes. Con todo respeto, vamos a partir por casa, siempre dicen, ¿no? Y vean que en este escenario me hubiese gustado que quien esté como ponente también sea un varón, para de esa forma ver las experiencias y cómo he ido asimilando el tema de enfoque de género. Y que en este mismo espacio de convocatoria, por ejemplo, seamos
por lo menos de manera equilibrada, un 50% varones, un 50% mujeres. Lo que se ve es un mayor nivel de participación de mujeres. Entonces, si yo me pregunto, ¿a quiénes pretendemos sensibilizar? ¿Solamente a un sector de mujeres? ¿Los varones no? Creo que no. Entonces, ojalá eso se va replicando, ¿no? Yo sé que hay deficiencias, todo inicio tiene dificultades, pero ojalá a partir de ello empecemos a apuntar ya con políticas concretas y que en la práctica sean esas. Y en todos los escenarios donde se ven espacios de participación, de capacitación, en este tema de enfoque de género, siempre vamos a ver ponentes, expositores, organizadores, mujeres, participantes, mujeres, en una gran mayoría, y muy poco el espacio de varones. Entonces, ahí creo que hay que cambiar un poco el chip, darle una mirada distinta, darle las posibilidades, ¿no? Y ese video nos ha marcado clarísimo, ¿no? Todo va hacia la mujer, el varón, los premios, y no. Entonces, ahí creo que el mensaje ha anclado perfectamente con esa comparación que hago, esa analogía, que ojalá nos ayude a reflexionar más. Muchas gracias, solo ello. Gracias, Raúl. ¿Estaba Aurea? Sí, gracias. Con respecto a lo del Estado, el Estado está dando las facilidades, ¿no? Aunque no bien implementadas, pero sí está dando. El problema es de nosotros que siempre estamos de segundona, ¿no? Vicepresidente. No hay una elección, no hay una mujer que se arriesga a presentarse para nosotros apoyarle, ¿no? Como mujeres apoyarle. Nosotros somos más del 50% las mujeres, ¿no? Podríamos sacar nuestra presidenta mujeres, no solamente tiene que ser un varón. Igualito en las gobernaciones, me parece que solamente hay 2 gobernadoras, ¿no? Yo, desde mi punto de vista, yo lo analizo que para cambiar todo esto, nuestra presidenta tiene que ser mujer. Presidenta del Perú tiene que ser mujer. ¿Para qué? Para hacer cumplir todas las leyes que ya están hechas, ¿no? Gracias, a favor de la mujer. Gracias. Gracias, Aurea. Hay más intervenciones. Miren, de verdad que les agradecemos a todos y todas sus intervenciones vía chat y vía participativa. En realidad, me alegra muchísimo que han estado atentos y ha generado muchísimo debate. Me gustaría, si me ayudas, Mónica, subir para leer la pregunta. Vamos a concluir aquí las intervenciones porque necesitamos pasar también a otro trabajo, pero no antes sin señalar algunos puntos súper cortitos, ¿no? ¿Qué mensaje transmite el video? Efectivamente, transmite desigualdades, ustedes lo han podido ver, lo han señalado clarísimo en que empezamos en la misma línea, ¿no? Tenemos ya las mismas oportunidades, por ejemplo, educativas, ¿no? Ya en eso hemos avanzado, pero que sin embargo, estas oportunidades al final también tienen un desequilibrio en la medida en que estas oportunidades no son compartidas, ¿no? Entonces, hay una desventaja mayor siempre para el género femenino porque se le agrega otros roles y eso lo hemos visto en las clases anteriores, ¿no? El rol doméstico, además del trabajo que tiene que hacer, de los estudios que pueda realizar. Y entonces hay una mayor desventaja también, entonces, para alcanzar la misma meta. No tenemos la misma llegada. En el caso de si el Estado ha dado respuesta a estos problemas, ustedes lo han señalado, hay algunos avances, algunos señalamos que son muy mínimos, somos muy críticos en señalar que de repente no está llegando a todos, en el sentido de que es verdad, tenemos una disparidad de regiones, efectivamente tenemos una disparidad del urbano, lo rural, y eso clarísimo lo hemos podido ver en las cifras, ¿no? Que hemos mostrado también en las clases anteriores. Hay no una brecha corta, sino una brecha bastante larga y estamos miras al bicentenario. Sin embargo, han habido algunas iniciativas importantes, como es el caso la ley de paridad efectivamente, y la ley de paridad es un ejemplo interesante porque habla del 50-50, no solamente para las elecciones congresales, sino también para las elecciones en los gobiernos regionales y en los gobiernos locales. En realidad eso es lo que hay que cambiar también, ¿no? Y llegar a este 50-50.
efectivamente también hay avances en los que ustedes decían en el tema de violencia, ¿no? Y han puesto temas muy importantes ustedes sobre el tema también de, tanto por chat como de sus intervenciones, el tema, por ejemplo, de una ley que solamente beneficia quizás al tema de las personas que están contratadas por el tema CAS, la ley del tema lactario. Aquí también hay que entender la interpretación de la ley. Recuerden que tenemos políticas nacionales, tenemos políticas regionales y tenemos políticas locales. El Ejecutivo lo que manda son políticas efectivamente, entre comillas, nacionales, pero en realidad estas se pueden adecuar frente a la autonomía de los gobiernos regionales. Es más, los gobiernos regionales, y está en un documento del Estado en la cual se señala que el Estado tiene políticas y se reconocen, no solamente políticas sectoriales nacionales, sino políticas públicas regionales y políticas públicas locales. Entonces, ustedes pueden adecuar la ley, ustedes son servidores y servidoras públicas, empiecen por Cusco, empiecen por el gobierno regional de San Martín, que podría dar. Y es más, aquí la interpretación es que no importa si es servicio de terceros, pero si la autoridad de recursos humanos señala que esa mujer, que aunque sea tercero, o puede ser una mujer de limpieza pública, o una mujer que está dentro de otro espacio, una practicante, por ejemplo, ¿no? Una estudiante practicante. Entonces, este tema del lactario, este servicio tendría que ser igualitario. Y a veces se piensa también que solamente es para las mujeres. No es así, ¿no? También lo pueden utilizar para el cambio de sus pañales, también en todo caso con el tema de los varones. Y acá entra un tema que me ha llamado la atención cuando dijeron, pero ¿por qué no tenemos guarderías o albergues? Existe la ley. Es más, la ley señala que toda institución pública o privada que tenga más de 40 personas debe tener una guardería. En el caso del Perú, incluso eso, tenemos varios que faltan a la norma, ¿no? No solamente, en el caso de Perú está solamente el MIN, el Ministerio de Justicia, y algunos sectores tienen guarderías, o SUNAT también tiene guarderías o albergues para sus propios hijos. Y es muy interesante, y les digo, porque acá no solamente es que tú seas madre o que tú seas padre, porque en el caso yo he visto, porque he trabajado en estos sectores, he visto que a veces los abuelos se hacen responsables de sus nietos porque han fallecido. A mí me pasó algo similar, mi hermano falleció y me tuve que hacer cargo de mis sobrinitos, y entonces llevarlos a este albergue también, y el Estado te lo reconoce porque no sabía dónde, ¿no? Entonces hay que modificar también las normas y adecuarlas para que este derecho del trabajador o trabajadora también pueda ser equitativo en ese sentido. Entonces, sí hay varias cosas, ustedes también han señalado, hay políticas que establecen, por ejemplo, los CENS, efectivamente. Si bien parece que no hemos respondido la tercera pregunta, no es cierto, porque con sus intervenciones ustedes muy bien han señalado que efectivamente, sí el Estado ha intervenido de manera quizás limitada, de manera, de repente, desconociendo algunas realidades desde lo rural, desconociendo también algunas situaciones, ¿no? Como señalar, ¿por qué solamente se aborda con un solo sector y no con los varones? Si estamos hablando de igualdad de género. Efectivamente, eso es parte del diagnóstico de toda política pública. Para uno poder hacer una buena intervención de política pública, no solamente hay que colocarlo en agenda, sino que hay que hacer un buen diseño. Y para hacer un buen diseño yo necesito conocer la realidad, ¿no? Entonces, esto es muy importante. ¿Ha habido cambios? Sí. Las políticas públicas también tienen construcciones sociales, también tienen construcciones históricas, han ido cambiando las leyes, han hecho referencia a la educación, efectivamente no era la misma que estamos hablando de la década del 50, de la década del 80, y estas últimas en realidad han tenido modificaciones. Lo mismo la salud, por ejemplo, en este caso en el país, por ejemplo, ya estamos señalando del SIS, que es un sistema más universal para todos y todas, no dependiendo ahora por las situaciones de pobreza, sino una situación de emergencia, como lo que estamos viviendo en la pandemia, ¿no? ¿No es así? El tema de ciertas políticas asistenciales que son necesarias en este momento de pandemia, por ejemplo, esas cosas antes no se daban, este apoyo para poblaciones más vulnerables, personas con discapacidad, personas adultas mayores, ¿no? Son políticas asistenciales de gobierno por la coyuntura,
pero que estos se pueden, si es que hay necesidad, construir y transformar en políticas de Estado. ¿Ha habido experiencias? Lo ha habido. Entonces, son importantes, son procesos, y como toda política pública, así como criticamos efectivamente, es importante darle seguimiento, pero también hay que evaluarlo. Y eso está en el ciclo de las políticas públicas. Si yo evalúo que está mal el diseño, si yo evalúo que está mal la ejecución, pues hay que cambiarlo. Quizás no anularlo, lo que hay que hacerlo es adecuarlo, mejorarlo, porque todavía las brechas de pobreza, las brechas de desigualdades no se han eliminado en nuestro país. Si no hubiera, ahí es distinto, es diferente. Gracias a todas y todos. Vamos a continuar. Mónica, si me ayudas con las otras presentaciones, te agradezco. Perfecto, hicimos esto. Entonces, a partir de lo que hemos desarrollado, muchos de ustedes señalaban, hemos sido autocríticos en señalar, le falta esto a la política, creo que está interviniendo solo con las mujeres, no ha hecho nada. Entonces, esto sí parte también de una realidad, que en realidad las políticas, en el caso de género, según esta autora Moser, en realidad ha tenido una evolución. Han habido también diversos enfoques para este trabajo, ¿no? En este caso específico vamos a analizar dos enfoques importantes reconocidos en las ciencias sociales, ¿no? Y nos habla Moser del enfoque oficialista que se da en la década del 70, ¿no? Y en este enfoque oficialista hay dos vertientes. Uno, que son los enfoques de bienestar. Recordemos en la década del 70 cómo estaba América Latina, vivía una crisis no solo económica, social, sino básicamente política. Y en ese marco, países como Chile, Argentina, igual nuestro país, vivían situaciones de desigualdades bastante graves, ¿no? Entonces, las políticas de intervención tenían que ser tenían el enfoque de bienestar, de apoyo, ¿no? De asistencia, de ayuda, ¿no? Y por eso el éxito incluso de ciertos tipos de gobierno, ¿no? Luego tenemos el enfoque de mujeres en el desarrollo. Este es en realidad uno de los más reconocidos y aquí vamos a de repente adentrarnos, más conocido como el MED. Grábenselo eso, el enfoque de mujeres de desarrollo en el MED. Este parte básicamente de tres puntos importantes. Este enfoque buscaba la equidad, buscaba eliminar la pobreza, era antipobreza y buscaba, entre comillas, la eficiencia de las políticas a partir de sus intervenciones. Otro enfoque, este enfoque alternativo ya se da a partir de la década del 90, se habla del empoderamiento de las mujeres, básicamente desde la intervención de organismos internacionales como es Naciones Unidas, el Fondo de Población de Naciones Unidas, el PNUD, ¿no? Empoderamiento de la mujer. Y luego también estaba dentro de esto el tema de la emancipación de la mujer. Hay que liberarnos, ¿no? Para comenzar a trabajar en este género. Pero un punto fundamental y muy reconocido en las ciencias sociales es el tema del enfoque, el género en el desarrollo, el GED. Entonces, tanto el enfoque, el MED como el GED va a ser lo que vamos a analizar ahora, porque tanto estos dos enfoques, que parece que se contraponen, en realidad, la siguiente diapositiva, por favor, tienen diferencias, porque vienen de procesos históricos y coyunturales distintos, ¿no? Entonces, y de momentos distintos, y a partir de eso, sí hay una diferencia. Estas diferencias, miren esto, en el caso del MED o Mujeres en el Desarrollo, se centra básicamente en el trabajo de las mujeres y las niñas. Su población o su centro de atención son estas. Pero en el caso del GED, ya no son en específico ellas, sino más bien las relaciones entre hombres y mujeres. ¿Cuál era el problema central en el enfoque del MED? Era la exclusión de las mujeres en el proceso de desarrollo. Ellos habían identificado que la exclusión de la mujer era el problema máximo, entonces solo hay que intervenir con ellas, ¿no? En el caso del GED, más bien el problema central eran las relaciones desiguales de poder
entre ricos y pobres, entre hombres y mujeres, que frenan, dice, un desarrollo más equitativo y la plena participación, sobre todo de las mujeres, pero también de otros grupos tradicionalmente marginados. ¿Quiénes son? Las poblaciones indígenas, ¿no? O las poblaciones campesinas, las personas con discapacidad, ¿no? Estos grupos también, o las poblaciones que están en extrema pobreza. ¿Cuál es el objetivo del enfoque del MED? Un desarrollo más eficiente y eficaz. Miren esto. Y en el caso del GED, más bien su objetivo era un desarrollo sostenible. Aquí se habla ya de la sustentabilidad, ¿no? Y el desarrollo sostenible y equitativo, ¿no? Con toma de decisiones compartidas entre hombres y mujeres. Mucho más interesante, ¿verdad? ¿Cuál era la solución? ¿Qué planteaba el MED? La solución para el MED era integrar a las mujeres en el proceso de desarrollo. En cambio, el GED más bien coloca dos soluciones, ¿no? Empoderar a las mujeres y a otras personas todavía subordinadas, estas que ya mencionamos, ¿no? Y quizás lo que ustedes señalan, la población rural, ¿no? Pero también dice transformar las relaciones desiguales, es decir, aquellas desigualdades y brechas aún existentes entre hombres y mujeres. Eso es lo que señala el GED. La siguiente, por favor. Entonces, en esta diferencia también están las estrategias, ¿no? ¿Cómo intervienen en este enfoque de mujeres en el desarrollo? Su estrategia son proyectos dirigidos, o sus estrategias eran proyectos dirigidos solo a mujeres. Proyectos que incluían mujeres, nada más, ¿no? También tenía proyectos más integrados, pero solo trabajando con las mujeres, ¿no? Aumentar la productividad y los ingresos de las mujeres es lo que busca, ¿no? Fortalecer las habilidades de las mujeres. Otra de sus estrategias es que sus indicadores solo miden los cambios, pero en la situación de las mujeres. Muy centrado, entonces, por eso se llama Mujeres en el Desarrollo. En cambio, el GED, el enfoque de género en el desarrollo, buscaba más bien que sus objetivos, sus estrategias, sus recursos de proyectos se dirijan a mujeres y hombres, pero desde una mirada diferente, ¿no? Buscando la igualdad de género. Se identifican y señalan las necesidades prácticas de mujeres y hombres, es decir, sus diagnósticos reales para mejorar las condiciones de vida de cada uno de ellos, ¿no? Resalta los intereses estratégicos de las mujeres, ¿no? No solamente el de los varones, sino de ellas, ¿no? Empoderamiento de las mujeres para tomar decisiones y control sobre sus vidas. Y finalmente, algo muy importante que siempre hemos señalado en este curso es tener datos desagregados por sexo que nos ayuden pues a mirar el antes, el después, que nos ayuden a medir los cambios, ¿no? Relativos en la situación de las mujeres y los hombres. Y las desigualdades como tema transversal en todos los sectores, indispensable obviamente en todo programa o todo proyecto social, ¿no? Y más aún en una política pública. La siguiente, por favor, Mónica. Aquí vamos a poner un ejemplo, aquí atentos como para poder evaluar si este ejemplo, hacia dónde va dirigido, ¿no? En todo caso, sacar del ejemplo estas diferencias que hemos escuchado tanto del MED como del GED. Entonces, este proyecto señala que el objetivo de un proyecto forestal, miren, a gran escala es la regeneración del bosque para el uso comercial sostenible, lo que significaría la subsistencia de las comunidades locales. Esto incluye varias fases del ciclo de la producción y comercialización. Sembrar, cosechar y comercializar, todas las actividades van dirigidas hacia los hombres, ¿no? Entonces, en este caso el MED, ¿cómo lo analiza? El enfoque para satisfacer las necesidades de las mujeres podría desarrollarse a largo plazo un proyecto específico en las que ellas se encargarían de fabricar y conservar estos productos. En el caso del GED, el enfoque estaría integrado desde los primeros pasos de la planificación del proyecto, ¿no? Para incluir hombres y mujeres, ¿no? Consideraría el papel productivo también de las mujeres y trataría de integrarlas en el proceso de producción
sobre bases igualitarias. Identificaría los obstáculos también para su participación y trataría de superarlos mediante actividades más específicas y buscaría modos de romper la resistencia de los hombres. Por lo tanto, se propondría un cambio más estructural en el equilibrio de poder entre hombres y mujeres. Esto es un poco para que puedan ver la diferencia en un proyecto entre un MED y entre un GET. La siguiente, creo que antes vamos a... ¿Hay alguna duda, alguna intervención en esta parte que hemos pasado antes de ir al trabajo grupal que nos va a permitir un poco analizar estos dos nuevos enfoques, como son el enfoque MED y el enfoque GET, que no son recientes, como ustedes pueden ver, ¿no? Ahora hay otros, pero sin embargo estos son muy importantes, ¿no? Bueno, vamos a pasar entonces a la parte práctica, de repente en la parte del trabajo de grupo, mejor aún, porque estamos un poquito retrasados, vamos a poder comenzar a discutir esto, porque les pedimos la semana, o mejor dicho, el día, estamos... Sábado. El sábado, sí. Gracias. El día sábado que pudieran leer 2 lecturas, ¿verdad? Para poder analizar. Uno tiene que ver con el caso del Programa Nacional Juntos y el otro en realidad es un caso de España, de la Junta de Galicia. Aquí les vamos a pedir, como siempre, que se unan en grupos. Eso nos va a ayudar Mónica y Helen. Y dentro de esto van a tener que proyectar una hoja de trabajo para que todos puedan observar. Y aquí vamos a responder solo 2 preguntas. ¿Qué elementos identifica en ambos casos para decir si son proyectos MED o GET? Pero por favor, concéntrense en la lectura. Yo sé que conocen el programa Juntos, tenemos ideas, he trabajado ahí. Concéntrense en la lectura, no en mi conocimiento, ¿ok? La segunda pregunta, ¿qué aspectos de los casos analizados contribuyen a superar o mantener, reforzar las desigualdades de género en los ámbitos del proyecto? Utilice el siguiente cuadro. ¿Superar las desigualdades de género o mantener o reforzar las desigualdades de género? Tenemos un tiempo bastante corto, pero vamos a ir trabajando y seguramente le vamos a dar un tiempo adicional. No se olviden, por favor, la participación de todas y todos, y van a elegir luego un representante que en realidad lo vamos a elegir nosotros para ver, esto va a ser aleatorio, obviamente, ¿no? Vamos a pasar a los grupos y en los grupos se les va a hacer entrega de todo esto. Solamente antes de ir a los grupos, quiero mostrarles la hoja que van a encontrar. Hay 2 casos. Los que han leído que hay 2 casos. 3 casos son asignados a un grupo, perdón, un caso es asignado a 3 grupos y el otro caso a los otros 3 grupos. Entonces, la hoja que van a encontrar en el enlace es la que corresponde al grupo y al caso que les ha tocado. Por ejemplo, el grupo 1, el caso que le toca es el caso 1. Entonces, ahí están las 2 preguntas y está un cuadrito para que puedan agregar la información allí. No sé si logran ver o lo pongo un poquito más grande. Ahí está. Así como hemos trabajado la actividad evaluada anterior, del mismo modo, van a trabajar la de ahora, ¿ok? En este caso no la vamos a subir al aula virtual, pero tienen una exposición en la siguiente sesión. Entonces es importante que lo desarrollen bien desarrollado. Recuerden que la participación es de todos los integrantes del grupo, ¿ok? Caso 1 le toca al grupo 1, 3 y 5 y caso 2 le toca al grupo 2, 4 y 6. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta antes de ir a grupos o nos vamos a los grupos ya? Raúl, tu manito está levantada. ¿Tienes alguna pregunta? No, olvidé teniéndolo levantado. Ok. Yo sí tengo una pregunta. Ahora, ¿son los mismos grupos que vamos a trabajar? No, no son los mismos grupos. Helen se les está enviando al WhatsApp y ahí van a tener los grupos y el enlace también. ¿Ok?
Listo. Mónica, una consulta. Nosotros Dolibet, estamos con estás Milagros, tú las en dos el mismo juntas. grupo que Milagros. Sí, no te preocupes. Ya, gracias. Ya. Ok. Listo. Nos vamos se a grupos preocupe. entonces. Si no hay ninguna pregunta más, nos vamos a los grupos para que puedan avanzar. Bien. Bien, estamos todos de nuevo en nuestra página principal. Sabemos que no hemos concluido en los grupos. No se preocupen, les vamos a dar oportunidad todavía. Les pedimos nuevamente, encarecidamente, por favor, vengan leyendo las lecturas, porque esa es una de las mayores dificultades. Entonces, y el tiempo se va muy rápido, ¿no? No tenemos todo el tiempo, pero no se preocupen, en esta oportunidad vamos a darles un tiempo, va a estar abierto, Mónica ya les va a explicar, para que ustedes también se reúnan. Sé que ya se han puesto de acuerdo, efectivamente, para poder avanzar, pero concéntrense en la lectura, siempre en la lectura. Las respuestas están en la lectura. Más bien, para la siguiente clase, queremos hacerle recordar, Mónica, de repente me ayudas con el PPT, para la siguiente clase, por favor, les pedimos que revisen, y les habíamos señalado desde la primera clase, que lean la Política Nacional de Género. Bueno, la siguiente clase, si no lo han podido hacer, comiencen a leerlo esta noche, porque es bastante densa esta lectura, es bastante, a nivel numérico, es bastante largo. Entonces les vamos a pedir, por favor, que lo revisen, la Política Nacional de Igualdad de Género, porque eso se va a trabajar en la clase siguiente, el día jueves. Pero esa sí va a ser calificada, así que les pedimos a todos y todas su lectura, revísenla muy bien. Además les va a servir muchísimo esta lectura, no solamente para cuestiones de este curso, sino también, sobre todo, para el diseño de sus políticas. Es más, es un instrumento que pueden colocar como bibliografía y argumento, incluso teórico, para los proyectos o políticas regionales que puedan establecer. Antes de despedirme, de repente Mónica les va a dar algunas indicaciones breves, ¿no? Técnicas. Sí, varios de los grupos, por no decir todos los grupos, no han terminado. Entonces, recalco lo que acaba de decir la docente. Por favor, se les dan las lecturas con anticipación, justamente para poder ahorrar los tiempos en los que ejecutamos la actividad. La sesión va a estar abierta, la siguiente sesión también desde las 4. Tomen sus precauciones para que puedan desarrollar el trabajo. Si es que no pueden conectarse a las 4, coordinen con su grupo para que puedan desarrollar el trabajo de la manera en la que ustedes consideren que es más óptimo desarrollar este trabajo. En la siguiente sesión vamos a tener una exposición del trabajo y 2 grupos van a exponer. Vamos a elegir qué grupos son. Ese mismo día les vamos a indicar qué grupos son. Un grupo por cada caso va a exponer, y nosotros también vamos a elegir qué persona del grupo es la que va a hacer la exposición del trabajo. Entonces, por favor, les pedimos que el nivel de compromiso que tienen con el desarrollo del curso se vea reflejado justamente en la ejecución de estos trabajos, ¿no? Entonces, ¿hay alguna pregunta antes de irnos? Los enlaces para el desarrollo del trabajo van a estar abiertos, los van a desarrollar en el enlace correspondiente, que es el que han estado trabajando hoy día. Hay algunas personas que han estado debatiendo, y se han quedado en el debate y no han plasmado la información en el enlace. Entonces, por favor, trasladen la información allí, y para poder hacer la exposición en la siguiente sesión. Iniciamos la próxima sesión con la exposición. Entonces, por favor, también les pedimos el tema de puntualidad para poder iniciar a tiempo. Bien. ¿Alguna pregunta antes de irnos? Mónica, buenas tardes. Estos enlaces hay que subir el día de la clase. Aide, no te escuché bien. Mónica, preguntar si esa tarea hay que subirlo en la plataforma. No, esta no se sube a la plataforma, esta se expone.
Okay. Una pregunta, Mónica. Sí, Dante. Disculpa, por favor, por interrumpir así. No la pregunta A que que tenemos acá, ¿qué elemento identifica en ambos casos? Es, ¿vamos a trabajar con estos elementos para responder la pregunta D? ¿O la pregunta B es diferente de la primera? O sea, si son otros elementos diferentes. ¿Ya? Sí, ya esa es mi pregunta. Gracias. Mónica, ¿podríamos pasar de repente a las preguntas? Sí, miren, como pueden ver, aquí están las preguntas. Son 2 preguntas nada más, pero la primera básicamente, ¿qué elementos identifica en ambos casos para decir si son... En realidad es qué elementos identifica en el caso, por ejemplo, en el caso juntos, al grupo que le tocó el caso juntos, para decir si son proyectos MED o son GED. Y en la segunda pregunta, ¿qué aspectos de estos casos analizados, o sea el caso de la Junta de Galicia, ¿no?, contribuyen a superar o mantener o reforzar las desigualdades de género? En la lectura está, ¿no? Es bastante claro en ese sentido al señalar. Y además tienen un cuadrito. Solo a partir de este cuadro van a poder utilizar superar desigualdad de género, es decir, refuerzan o superan o mantienen, ¿no?, estas desigualdades de género. Está bastante sencillo, son solo 2 preguntas. El cuadro es con referencia a la segunda pregunta, donde ya les ayuda un poco a diferenciar eso, ¿no? Dante, ¿se absorbió tu pregunta? No, sigo teniendo la duda. O sea, disculpe, doctora Lidia, ¿no? O sea, lo que pregunto es, nosotros en la primera parte trabajamos qué elementos identifican, etcétera, ¿no? Ya tenemos los elementos. En la segunda, en la pregunta D, ¿vamos a trabajar con estos mismos elementos o la pregunta D es diferente a la pregunta A? ¿Vamos a encontrar otros aspectos o es sobre los elementos que hemos analizado la pregunta B? En principio, las 2 preguntas son sobre el mismo caso, el caso que les ha tocado al grupo. En segundo lugar, los elementos son para diferenciar si es que son MED o GED, y abajo nos están hablando de otras cosas, que son los aspectos del caso que te ha tocado analizar, contribuyen a superar, o sea, no solamente los elementos que has identificado para diferenciar si son MED o GED, sino hay aspectos adicionales. ¿Qué aspectos consideras dentro de la lectura que has encontrado que permiten superar las desigualdades, independientemente de que si esto te ha ayudado a definir si es MED o GED, y cuáles te han ayudado a mantener o reforzar las desigualdades de género dentro de esta lectura, ¿no? Ok, gracias. Entendido. Okay. Sí, Mónica, una pequeña precisión de repente o aclaración. Por ejemplo, bueno, había una especie de duda con respecto a que, por ejemplo, como nos ha tocado la lectura del programa Juntos, que actualmente ya se han insertado de repente algunos parámetros que de repente no se consideraron al principio, pero lo que justamente yo indicaba, no sé si, corríjanme si me equivoco, es de que nos tenemos que regir estrictamente por lo que dice la lectura. Sí, ¿cierto? la lectura, exacto. La lectura está planteada justamente para poder hacer un ejercicio de análisis que nos permita hacer el análisis enfocado. Por eso está enmarcado en la lectura. No vamos a hacer la evaluación del programa Juntos como tal, sino de la información que está plasmada en el documento referente, en este caso, al programa Juntos. Pero no es una evaluación al programa. Perfecto, Mónica, gracias. Aclarado. Ok, listo, Jen. ¿Alguna pregunta más? Sí, señorita, yo Vanessa, Aurea, dame un segundito que creo que Vanessa estaba con la manito levantada hace rato y no la estoy choteando hace rato. Vanessa. No te preocupes, Mónica. Gracias. En realidad no era una pregunta, sino un pedido. Si de repente al final de la clase nos podrían dar unos minutos en los grupos para poder coordinar. Para que intercambien, sí, les vamos a dar unos entre 3 a 5 minutitos para que puedan intercambiar números y todo eso.
Sí, muchas gracias. Si no, no.